desde que tengo memoria, viví bajo la sombra del desprecio. Crecí en una familia donde nunca encajé, donde cada día era un recordatorio de que no pertenecía. Mi madre, si es que se le podía llamar así, me trataba con una frialdad cortante, sus palabras eran puñales disfrazados de frases cotidianas. Mi padre, un hombre distante, apenas me dirigía la palabra. Mis hermanos disfrutaban de mi desgracia, burlándose de mí, haciéndome sentir aún más fuera de lugar. Por años, intenté comprender que había hecho mal para merecer tal indiferencia. Buscaba en sus miradas algún rastro de amor, alguna señal de que era parte de ellos. Pero todo fue en vano. Me dieron un techo, sí, pero nunca un hogar. La verdad me golpeó como un rayo el día que, por accidente, escuché una conversación que no estaba destinada para mis oídos. Yo no era su hija biológica. Todo cobró sentido en ese instante. Sus desprecios, su rechazo, la manera en que me trataban como si fuera un peso innecesario en sus vidas. Mi existencia en ese lugar era un error que jamás quisieron corregir. No me lo dijeron, no tuvieron la decencia de explicármelo. Fui yo quien tuvo que descubrirlo, quien tuvo que enfrentar la cruel realidad en soledad. El día que decidí marcharme, no hubo lágrimas ni despedidas. Tomé mis pocas pertenencias y salí sin mirar atrás. Mi verdadero destino me esperaba en otro lugar, con las personas que realmente eran mi familia, aquellas que me habían buscado durante años. Al encontrarme con ellos, sentí por primera vez lo que significaba ser querida, aceptada, amada. No guardo rencor hacia quienes me criaron, porque sé que el rencor solo encadena el alma. Pero tampoco les debo nada. Mi historia no empieza con el rechazo, sino con el momento en que encontré a quienes realmente me consideraban su hija. Capítulo 2. El inicio del viaje. El aire nocturno era fresco y ligero, en contraste con el ambiente pesado de la casa que acababa de abandonar. Caminé sin rumbo fijo por las calles silenciosas, sintiendo una extraña mezcla de libertad y vacío. Aunque en mi corazón sabía que nunca fui bienvenida en ese hogar, una parte de mí aún anhelaba una despedida, una última palabra que confirmara que, en algún rincón de sus corazones, significaba algo. Pero no ocurrió. El mundo afuera se veía inmenso y desconocido. Mi mente se llenaba de preguntas, ¿y ahora qué haré? ¿A dónde iré? ¿Quién soy en realidad? No tenía dinero, ni un destino concreto, solo la certeza de que mi lugar no era ese y que debía encontrarlo por mi cuenta. Fue entonces cuando recordé la única pista que tenía sobre mi verdadera identidad, un viejo papel, amarillento por el tiempo, que había encontrado entre las cosas de mi madre. No tenía mucho, solo un nombre y una dirección escrita con tinta ya algo desvanecida. Podría haber sido cualquier cosa, pero en ese momento, era la única esperanza que tenía. Con el poco dinero que había ahorrado en secreto, tomé el primer autobús que me llevara a aquella ciudad desconocida. Durante el trayecto, miré por la ventana, observando cómo los paisajes cambiaban, como si también estuvieran marcando el inicio de una nueva etapa en mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de emoción, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar para bien. Capítulo 3. Rastros del pasado. Al llegar a la ciudad, la realidad me golpeó de inmediato. No era una heroína en una historia donde todo se resolvía con facilidad. No tenía dónde quedarme, ni a quién acudir. La dirección en el papel era mi única pista, pero no tenía idea de si aún existía la persona que buscaba o si alguna vez querría verme. La dirección me llevó a un barrio modesto, con casas antiguas y calles empedradas. Me detuve frente a una casa de fachada desgastada, con un pequeño jardín descuidado. Tragué saliva y reuní valor para tocar la puerta. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que una mujer de mediana edad abriera. Su rostro mostraba sorpresa y confusión al verme. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con voz amable, pero cautelosa. Mis labios temblaban. No sabía cómo empezar. Finalmente, saqué el papel y se lo mostré. Estoy buscando a alguien, creo que podría estar relacionado conmigo, dije con un hilo de voz. La mujer tomó el papel y lo observó detenidamente. Sus ojos se agrandaron y de inmediato me miró con una mezcla de incredulidad y emoción contenida.
¿Cómo conseguiste esto? Preguntó, y su voz temblaba ligeramente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser este el momento en que todo cambiaba? Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser este el momento en que todo cambiaba? Capítulo 4. La verdad revelada. Lo que ocurrió después fue algo que nunca habría imaginado. La mujer me hizo pasar a su casa, donde me ofreció una taza de té mientras se sentaba frente a mí, con los ojos brillantes de emoción. Mi nombre es Elena, se presentó. Y si este papel te trajo hasta aquí, creo que hay algo que deberías saber. Me explicó que, años atrás, su hermana había dado a luz a una niña, pero que circunstancias trágicas la obligaron a separarse de ella. Hubo mentiras, engaños y decisiones desesperadas que la llevaron a ser entregada a otra familia. Esa niña, eras tú, dijo con un nudo en la garganta. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Toda mi vida había vivido con personas que nunca me quisieron, mientras que aquí, en este otro mundo que nunca conocí, existía alguien que me había estado buscando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena me llevó a conocer a mi madre biológica, quien, al verme, rompió en llanto. Su abrazo fue cálido y sincero, algo que nunca había experimentado antes. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, me contó su versión de la historia. Nunca quise dejarte, susurró, con la voz quebrada. Me obligaron, me hicieron creer que era lo mejor para ti. Y cuando intenté recuperarte, ya era demasiado tarde. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien me quería de verdad. Capítulo 5. Renacer. No fue fácil sanar las heridas del pasado. Habían sido demasiados años de rechazo, demasiadas cicatrices invisibles que aún dolían. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, una familia real, personas que se preocupaban por mí, que me abrazaban sin motivo y me llamaban por mi verdadero nombre. Aprender a confiar y a aceptar el amor fue un proceso lento. A veces, los viejos miedos volvían, la duda de si realmente merecía ser querida. Pero cada vez que esas sombras amenazaban con aparecer, Elena, mi madre y mi nueva familia estaban ahí para recordarme que sí, que merecía ser feliz. El pasado nunca desaparece, pero tampoco define quiénes somos. Y ahora, por primera vez en mi vida, tenía la oportunidad de decidir mi propio destino. Si quieres que amplíe más algún aspecto, como los conflictos internos, los recuerdos dolorosos o el proceso de sanación, dime y lo desarrollaré más. Dijiste. Continúa. ChatGPT dijo. ChatGPT. Capítulo 6. Cicatrices invisibles. Los días pasaban y, aunque mi corazón comenzaba a sanar, no podía evitar sentirme extraña en este nuevo mundo. La casa de Elena era acogedora, con paredes decoradas con fotos de momentos felices, algo que nunca había visto en mi antiguo hogar. Cada noche, me costaba conciliar el sueño, preguntándome si realmente pertenecía allí. Había momentos en los que el pasado regresaba como una sombra persistente. A veces despertaba con el eco de viejas palabras en mi cabeza: eres una carga, nadie te quiere aquí, ¿por qué sigues intentándolo? Mi antigua familia me había dejado cicatrices que, aunque invisibles, dolían más que cualquier herida física. Elena lo notaba. Una noche, mientras cenábamos, me miró con suavidad y dejó su cuchara sobre el plato. Sé que esto es difícil para ti, dijo. No tienes que fingir que estás bien todo el tiempo. No supe qué responder. Era cierto, pero ¿cómo se supone que debía expresarlo? Es solo, que no sé cómo se supone que debo sentirme, admití finalmente. Pasé tantos años creyendo que no tenía un lugar en el mundo, y ahora, de repente, lo tengo. Es abrumador. Elena me sonrió con tristeza. No tienes que apresurarte. Tómate tu tiempo. No importa cuánto tardes, estaremos aquí. Por primera vez, alguien me decía que no tenía que apresurarme a encajar. Capítulo 7. Fantasmas del ayer. A pesar del apoyo de Elena y de mi madre biológica, el pasado seguía persiguiéndome. A veces me sorprendía sintiéndome culpable por recibir afecto, como si fuera algo que no mereciera.
Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con alguien a quien nunca esperaba volver a ver, mi antigua madre. Ella se detuvo al verme, sus ojos reflejaban sorpresa, pero no la clase de sorpresa de alguien que se alegra de reencontrarse con un ser querido. Así que aquí estás, dijo con frialdad. Supongo que estás contenta de haberte ido. Sus palabras me atravesaron como una daga. Parte de mí quería responderle con la misma dureza, decirle cuánto me había herido, como sus palabras me habían perseguido durante años. Pero otra parte, la que aún buscaba entender, quería saber, ¿alguna vez significó algo para ella? ¿Alguna vez me quisiste? Pregunté, con la voz temblorosa. Ella soltó un suspiro y desvió la mirada. No fui la mejor madre, eso lo sé. Pero la vida no me dio muchas opciones. No era una disculpa, ni una justificación válida. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante, no necesitaba su aprobación para seguir adelante. La miré una última vez antes de dar media vuelta y marcharme. Capítulo 8. Aprendiendo a vivir. Con el tiempo, aprendí a aceptar mi nueva realidad. Había días buenos y días malos, pero ahora sabía que no estaba sola. Mi madre biológica y yo seguimos construyendo nuestra relación poco a poco. Había mucho dolor y muchas preguntas sin respuesta, pero también había amor. Amor real. Aprendí que la familia no siempre es la que te cría, sino la que te elige y te acepta tal como eres. Y por primera vez en mi vida, supe que era digna de amor. Capítulo 9. Reconstrucción personal. Cada día era una oportunidad para descubrir quién era realmente. Durante años, mi identidad se había definido por el abandono, por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Ahora tenía un hogar, personas que me querían y un futuro que aún no comprendía del todo, pero que me pertenecía. No obstante, la sanación no es un proceso lineal. Había mañanas en las que despertaba sintiéndome plena y otras en las que los recuerdos volvían con una fuerza implacable. A veces, una simple palabra, un aroma o un sonido me transportaban a la oscuridad del pasado. Elena notó mis cambios de humor y decidió que quizás me vendría bien hablar con alguien. Fue así como conocí a Claudia, una terapeuta con una voz serena y una paciencia infinita. Las heridas emocionales son como fracturas invisibles, me explicó en nuestra primera sesión. Aunque no las veas, están ahí. Algunas sanan rápido, otras tardan más. Pero lo más importante es que sanan si se les da el cuidado necesario. Al principio, me costó abrirme. No estaba acostumbrada a que alguien me escuchara sin juzgarme o sin hacerme sentir culpable por mis emociones. Pero, poco a poco, aprendí que estaba bien sentir dolor, miedo e incluso enojo. Fue un proceso lento, pero Claudia me ayudó a entender algo esencial, no era responsable de las acciones de quienes me lastimaron. No tenía que cargar con la culpa que ellos nunca asumieron. Capítulo 10. La vida en mis manos. Con el tiempo, empecé a tomar decisiones por mí misma. Inscribirme en clases de pintura fue una de ellas. Nunca pensé que tuviera talento, pero me di cuenta de que el arte era una forma de expresar todo aquello que no podía decir con palabras. Mis cuadros eran una mezcla de colores intensos y trazos enérgicos, reflejo del torbellino de emociones dentro de mí. Cuando Elena vio mi primer lienzo terminado, sonrió con orgullo. Esto es hermoso, dijo, sosteniendo la pintura con delicadeza. ¿Cómo te hace sentir haberlo creado? Me quedé en silencio por un momento antes de responder. Libre. Era la primera vez en mi vida que realmente me sentía así. Además del arte, me animé a hacer cosas nuevas, salir a caminar sin miedo, leer libros sin sentir que estaba desperdiciando el tiempo, escribir sobre mi historia sin el temor de que nadie quisiera escucharla. Cada pequeño paso era una victoria. Pero el mayor logro no era hacer cosas nuevas, sino aprender a mirarme al espejo sin desprecio. Por primera vez, veía a alguien digno de ser amado. Capítulo 11. Enfrentando el pasado. Un día, recibí una carta inesperada. Era de mi antigua madre. No esperaba volver a saber de ella después de nuestro último encuentro. Durante un momento, dudé si abrir el sobre o tirarlo a la basura. Pero algo dentro de mí,
Tal vez la necesidad de cerrar ese capítulo me hizo rasgar el papel con manos temblorosas. No sé si merezco escribirte, pero lo estoy haciendo de todas formas. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que he pensado en ti más de lo que imaginas. Sé que fallé, y aunque ya no pueda cambiar el pasado, espero que el futuro te brinde la felicidad que no supe darte. Las palabras eran simples, pero contenían una carga de emociones contradictorias. No sabía si era sincera o si solo intentaba aliviar su propia culpa. Tal vez nunca lo sabría. Lo que sí entendí fue que no necesitaba una disculpa para seguir adelante. No respondí a la carta. No porque odiara a esa mujer, sino porque ya no la necesitaba en mi vida. Ese día, comprendí que el cierre no siempre llega de la manera en que lo esperamos. A veces, el cierre es simplemente decidir soltar el peso del pasado. Capítulo 12. El futuro en mis manos. Los días transcurrían con una tranquilidad que antes me habría parecido imposible. Despertaba sin el peso del miedo en el pecho, sin la incertidumbre de no saber qué me esperaba. Aunque todavía había sombras en mi interior, ya no gobernaban mi vida. El arte se había convertido en una terapia constante. Pasaba horas en mi pequeño rincón de pintura, dejando que los colores y las formas hablaran por mí. Cada pincelada era un fragmento de mi historia, una prueba tangible de que el dolor podía transformarse en belleza. Un día, Elena me llevó a una galería de arte local. No esperaba más que una simple visita, pero al recorrer los pasillos y ver las obras expuestas, sentí un deseo inesperado, quería que mi arte también estuviera allí. «¿Podrías exponer tu trabajo aquí algún día?», comentó Elena, notando mi expresión. «¿Crees que es lo suficientemente bueno?», pregunté con una mezcla de emoción y temor. Lo que importa no es si es bueno para los demás. Lo que importa es lo que significa para ti. Esa noche, decidí que algún día expondría mis pinturas. No para recibir elogios, sino porque merecía ocupar un espacio en el mundo, porque mi voz, aunque plasmada en colores y formas, tenía derecho a ser escuchada. Capítulo 13. Nuevos horizontes. La terapia con Claudia continuó ayudándome a entenderme mejor. Aprendí que la sanación no significaba olvidar, sino encontrar una nueva forma de coexistir con mi pasado. También me atreví a hacer algo que antes habría considerado imposible, inscribirme en una escuela de arte. El primer día de clases fue aterrador. Estaba rodeada de personas talentosas, seguras de sí mismas, que hablaban con naturalidad sobre su pasión. Me pregunté si realmente pertenecía a ese lugar. Pero cuando sostuve un pincel entre mis dedos y la primera línea de color cubrió el lienzo, supe que sí. Por primera vez, no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que estaba construyendo. Capítulo 14. La exposición. Meses después, llegó el momento que nunca imaginé vivir, mi primera exposición. Era solo un pequeño evento en una galería local, pero para mí significaba el mundo. Ver mis cuadros colgados en las paredes, con personas deteniéndose a observarlos, fue una sensación indescriptible. No importaba si entendían mi historia o no, lo importante era que estaban allí, que mi arte había encontrado un espacio fuera de las sombras. Elena estuvo a mi lado todo el tiempo, con una sonrisa de orgullo. «Has recorrido un largo camino», susurró, apretando mi mano. Y tenía razón. Esa noche, de pie en medio de la galería, comprendí que el pasado ya no me definía. Yo era más que mi dolor. Yo era una creadora, una artista, una persona con un futuro. Y ese futuro, por primera vez, me pertenecía completamente. Capítulo 15. Renacer en la oscuridad. Los meses siguientes pasaron rápidamente, llenos de momentos que nunca imaginé que viviría. Mi arte había comenzado a ser un vehículo de transformación, no solo para mí, sino también para otros. La exposición había sido un éxito mayor del que había anticipado, y con ello llegaron nuevas oportunidades. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. La ansiedad, esa vieja amiga que había acompañado mis noches más solitarias, volvió a visitarme en momentos inesperados. En medio de la emoción por mi éxito, surgieron miedos profundos, dudas existenciales que me hacían cuestionar si realmente merecía todo lo que había logrado.
De repente, las sombras del pasado parecían más cercanas, como si esperaran un momento de vulnerabilidad para reaparecer. Fue entonces cuando decidí que necesitaba dar otro paso, uno que me permitiera seguir creciendo, pero también aprender a lidiar con mis propios demonios. En una de mis sesiones con Claudia, me enfrenté a esa necesidad urgente de confrontar mis miedos más oscuros. No es suficiente solo pintar, le dije con firmeza, casi como un susurro tembloroso. Necesito comprender por qué sigo atormentada por mis inseguridades, porque el éxito no se siente completo. Claudia me observó con una comprensión silenciosa, como si ya supiera que ese momento llegaría. Lo que estás haciendo es maravilloso, pero ahora es el momento de ver esas sombras directamente. No para que te definan, sino para que te liberen de ellas. Esa conversación marcó un antes y un después. Fue el empujón que necesitaba para aceptar que el viaje hacia la sanación no era lineal, ni fácil. Las cicatrices seguían allí, pero ya no gobernaban mi vida. Capítulo 16. El encuentro con mi pasado. Pasaron varias semanas antes de que pudiera encontrar el valor para hacer lo que había estado evitando, regresar al lugar donde todo había comenzado. El viejo barrio, la casa donde crecí, el lugar que tantas veces había querido olvidar. Elena insistió en acompañarme, sabiendo que sería un desafío emocional. ¿Estás lista para esto?, me dijo mientras nos acercábamos a la vieja calle, con un tono que resonaba más como una afirmación que como una pregunta. El aire estaba cargado de recuerdos, algunos dulces, otros amargos. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no había miedo. Solo una curiosidad profunda por ver cómo había cambiado el lugar, y cómo, tal vez, yo también había cambiado. La casa estaba igual, aunque con signos claros del paso del tiempo. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Caminé por la vieja acera, mi mente llena de imágenes de mi niñez, los juegos, las discusiones, las risas y las lágrimas. El lugar no tenía la fuerza que antes había tenido sobre mí. Ahora parecía una simple parte de mi historia, algo que ya no tenía poder sobre mi presente. Lo superaste, dijo Elena, observando mi rostro mientras caminábamos de regreso al coche. Sí, lo hice, respondí con una sonrisa tranquila. No había necesidad de cerrar esa puerta para siempre. Había aprendido a vivir con ella, a entenderla, y sobre todo, a seguir adelante. Capítulo 17. El arte como refugio. A medida que los meses se convirtieron en años, mi vida comenzó a dar giros inesperados. Mi arte, que antes era solo una forma de escapar, se había convertido en un refugio consciente. Cada lienzo se transformaba en una pequeña batalla ganada, una manifestación de mis pensamientos, emociones y miedos más profundos. Había algo terapéutico en cada trazo, en cada color, en cada forma que tomaba vida bajo mis manos. Un día, mientras estaba en el estudio, un hombre se acercó a mí después de una clase de pintura que estaba impartiendo en un centro comunitario. Era un coleccionista de arte, alguien que había visitado mi primera exposición. ¿Te gustaría que algunas de tus obras formaran parte de mi galería?, preguntó con una sonrisa amable. Mi corazón dio un vuelco. El camino que había recorrido me había llevado a ese momento, pero aún no podía creerlo. Era una oportunidad importante, pero lo más valioso era saber que mi arte ahora podía alcanzar más corazones, quizás curar otras almas rotas, tal como lo había hecho conmigo. Sí, respondí, con una sensación de gratitud que me llenaba por completo. Me encantaría. Capítulo 18. El viaje continúa. A pesar de los logros, sabía que mi viaje no había terminado. Había aprendido a abrazar mis sombras, a comprender que la sanación no era un destino, sino un proceso continuo. Los miedos seguían viniendo, pero ya no me paralizaban. Había encontrado mi fuerza no en la perfección, sino en la aceptación de mis imperfecciones. Elena, siempre presente a lo largo de mi camino, me ayudó a mantenerme anclada. Recuerda, no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte. Lo importante es seguir adelante. Y así lo hacía. Cada día, con cada pincelada, con cada respiración, seguía construyendo mi vida, ahora con una visión más clara y un propósito más firme. La oscuridad, aunque siempre presente, ya no me dominaba.
El arte y mi propio crecimiento habían sido las herramientas que me permitieron encontrar la luz en medio de la tormenta. Mi futuro ya no estaba marcado por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, la paz interior, la autenticidad y el poder de transformar el dolor en algo hermoso. Capítulo 19. El arte de la resiliencia. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, me sentía más enraizada en la persona en la que me había convertido. Ya no era la misma mujer que alguna vez se había sentido atrapada por su propio pasado, sino alguien que había aprendido a transformar sus heridas en historias, en colores, en expresiones que hablaban más allá de las palabras. La exposición en la Galería del Coleccionista fue un éxito rotundo. Personas de distintos lugares vinieron a ver mis obras, y lo más impactante para mí no fue la admiración de mi trabajo, sino las emociones que despertaba en los demás. Recuerdo especialmente a una joven que se acercó con lágrimas en los ojos después de contemplar una de mis piezas más personales, titulada Cicatrices de Luz. Gracias por pintar esto, me dijo con la voz entrecortada. Es como si hubiera encontrado una parte de mí en este cuadro. En ese momento entendí que el arte no solo había sido mi refugio, sino que también se había convertido en un puente entre mi alma y las de quienes necesitaban sentirse comprendidos. No era solo mi historia la que contaba, sino la de todos aquellos que alguna vez sintieron que la oscuridad los consumía. Con el tiempo, me invitaron a dar conferencias sobre el arte como medio de sanación. Al principio, la idea de hablar en público me aterraba. Sin embargo, cuando me di cuenta de que cada palabra podía ayudar a alguien más a salir del abismo en el que alguna vez me encontré, el miedo se convirtió en una motivación. Recorrí distintas ciudades compartiendo mi experiencia, conectando con personas que, como yo, habían enfrentado momentos de desesperanza. Cada historia que escuchaba me recordaba que la resiliencia no es un don reservado para unos pocos, sino una capacidad que todos llevamos dentro. Capítulo 20. Un nuevo horizonte. Con cada éxito, con cada nuevo paso, seguí descubriendo facetas de mí que nunca había explorado. Me atreví a viajar, a conocer otras culturas, a sumergirme en distintos paisajes que alimentaban mi creatividad. El mundo, que alguna vez sentí tan pequeño y opresivo, se había transformado en un vasto lienzo lleno de posibilidades. Una de mis mayores experiencias fue cuando me ofrecieron la oportunidad de exponer en París. La ciudad del arte, la inspiración de tantos grandes maestros, ahora sería testigo de mis creaciones. No puedo creer que esto esté sucediendo, le dije a Elena la noche antes del vuelo. Siempre estuvo en ti, solo necesitabas encontrar el camino para llegar hasta aquí, respondió con esa seguridad que siempre me brindaba. París fue un renacimiento. Caminar por sus calles, ver el atardecer sobre el Sena, perderme entre los pasillos del Louvre, cada instante reafirmaba que estaba viviendo la vida que alguna vez pensé imposible. La exposición fue un triunfo, y con ella, nuevas oportunidades siguieron llegando. Sin embargo, lo más valioso no era la fama ni el reconocimiento, sino la certeza de que había encontrado mi propósito. Cada trazo, cada pintura, cada historia que compartía tenía una razón de ser. Epílogo, la luz en la sombra. Al mirar hacia atrás, no puedo evitar sonreír con nostalgia. La niña asustada que solía esconderse en sus propios pensamientos ahora se había convertido en una mujer fuerte, capaz de enfrentar sus miedos y transformar su dolor en arte. Aprendí que la vida no es una línea recta, que las caídas son inevitables, pero que siempre hay una forma de levantarse. Que las cicatrices no son algo de lo que debemos avergonzarnos, sino marcas de batallas que hemos ganado. Hoy, mi vida sigue evolucionando. Sigo creando, sigo aprendiendo, sigo inspirando a otros a encontrar su propia luz en medio de la oscuridad. Porque si hay algo que el arte me ha enseñado, es que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay un color esperando para ser descubierto. Y así, con cada pincelada, con cada historia compartida, sigo adelante, sabiendo que aún quedan muchas páginas por escribir en este hermoso, impredecible y maravilloso lienzo llamado vida. Y así termina esta historia. Destellos paleta de pintor. Un viaje de transformación, de lucha, de arte convertido en vida y vida convertida en arte. Porque al final, no se trata solo de donde empezamos, sino de todo lo que aprendemos en el camino. Cada cicatriz, cada obstáculo, cada caída,
Todo eso nos moldea, nos fortalece y nos impulsa a crear nuestra propia obra maestra. Si algo puedes llevarte de esta historia, es que la resiliencia está dentro de todos nosotros. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz esperando a ser encendida. Y que nunca es tarde para reinventarse, para empezar de nuevo, para encontrar un propósito que nos haga vibrar. Así que dime, ¿qué historia estás escribiendo tú? ¿Cuál es ese sueño que aún no te atreves a perseguir? Déjamelo en los comentarios y conversemos. Y si te gustó este viaje, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias que te inspiren a seguir adelante. Burbuja de Diálogo Destellos, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.